Ahora. Bueno, bien, queridos hermanos, vamos a tener un tema un poco, se puede decir, controversial. En cierto punto no se quiere aceptar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, ¿no? En el cielo y en la tierra, dentro del plan de redención. Actúan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ir analizando de a poco este tema y vamos a ver desde el principio, vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que dice acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Génesis, el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios hace la creación, intervienen tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro La Historia de la Redención, dice, cuando dice hagamos al hombre, vamos a ver en Génesis 1:26, ¿no? Génesis 1:26, después de hacer toda la creación, dice, ya los animales existían, los peces, todo estaba ya listo para que el hombre saliera al escenario. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Aquí dice, cuando dice hagamos al hombre, el libro La Historia de Redención en el capítulo 12, hablando de la creación, dice, después de crear la tierra y los animales que habitaban, dice el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. Después de crear la tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. Recordemos que en Zacarías habla de un consejo de paz, de que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a esa reunión no fue invitado Satanás y por eso se llenó de envidia. En esa reunión que tuvieron los tres, hicieron un pacto de que iban a crearlo al hombre a la imagen y semejanza divina. Entonces dice, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos del Creador, era de noble talla, hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que habitan en la tierra hoy. Sus fracciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ahora, quiero subrayar esto que viene adelante y dice, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz.
y esplendor como el de los ángeles. Si vamos analizando estos dos pasajes que acabamos de leer de la creación, dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La imagen es su cuerpo físico, la semejanza es su carácter. Dios es amor, el hombre también fue creado en amor. Dios es bondadoso, el hombre fue igual. Dios es misericordioso, el hombre fue igual. Entonces, todo su carácter fue transmitido a Adán. Pero ¿de qué manera Adán podía tener el carácter de Dios? Únicamente a través de que el Espíritu Santo estuviera investido en su mente. O sea, únicamente que el Espíritu Santo modele, sea que esté dentro del hombre, en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Cuando dice que estaba revestido de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles, esto significa que el Espíritu Santo está relacionado con la luz que envuelve la vestidura de Adán. Esta vestidura de Adán, que no es un velo artificial, sino es un velo de luz, de esplendor como el de los ángeles, es porque el Espíritu Santo está en él. ¿Y por qué lo digo así? Se ha dicho que leyendo la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no tiene trono, porque más adelante veremos que habla del trono del Padre, habla del trono del Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene trono. Por esa razón que el Espíritu Santo no existe. Pero si en el principio Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de él, eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba en el hombre. En el libro de Seattle las Gentes, voy a darles el capítulo en la página 132. La frase, en la purificación del templo. Búsquele esa frase, en la purificación del templo. Ya, ahí estamos. Ahora presten atención, vamos a leer ahora el paralelo de lo que vamos a leer, también lo vamos a encontrar en el mismo libro de Seattle las Gentes, pero veamos esto primero. En la purificación del templo, Jesús estaba anunciando su misión como Mesías y comenzaba su obra. Este templo, erigido para morada de la presencia divina, era un símbolo, el templo, ¿no? De la morada de Dios, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Ok. Ahora presten atención a esto. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, recuerden que Adán fue creado, estábamos hablando de la creación de Adán, que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuesen un templo para que habitase el Creador. ¿De qué manera podía habitar el Creador Jesucristo, el Padre, en el hombre? Únicamente a través de la tercera persona de la deidad, a través del Espíritu Santo. Y entonces, ¿dónde se encuentra la morada del Espíritu Santo? En todas las mentes de los seres creados, desde los ángeles hasta el hombre. Ese es el templo del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero dice, a causa del pecado, la humanidad dejó de ser el templo para Dios. Ahora, quiero regresarme al capítulo
A ver, quiero regresarme al capítulo 3, el cumplimiento del tiempo. Y en el capítulo 3 hay una declaración que vamos a entender aquí. Cuando el hombre peca, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre deja de tener al Espíritu Santo en su mente, ¿qué sucede? Dice, el engaño del pecado había llegado a su culminación. Vamos ahí, en la página 27. Y vamos a ver el contraste de lo que acabamos de leer. En la página 132 leímos que tanto los ángeles como el ser humano fueron creados para la morada de Dios. Y Dios mora mediante el Espíritu Santo. Más abajito, el engaño del pecado. A ver, vamos a leer desde ahí para no perdernos. Había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios para depravar el alma de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido, ahora eso quiero subrayar, habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Escuchen aquí lo que dice. Los agentes satánicos estaban incorporados a los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Esa es la contraparte. El hombre, cuando fue creado para morada de Dios. Y por causa del pecado, el Espíritu Santo se retiró. Y cuando Adán peca, le es quitado el manto de inocencia. Ese manto que le cubría representa al Espíritu Santo, la vestidura que tenía Adán. Representaba la luz. Pero cuando el hombre peca, le es quitado ese manto y ahora, ¿quién le está gobernando? El demonio, el espíritu del enemigo. El demonio también tiene su espíritu. Se le llama el espíritu inmundo o el espíritu maligno, como ustedes lo quieren llamar. Cuando no está gobernando, cuando el ser humano no está gobernado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, enseguida esa casa vacía la ocupa Satanás mediante el espíritu de él, porque él también es espíritu. Entonces, él habita en esa mente. Entonces, hasta ahí quiero que ustedes capten la idea de que cuando Dios crea al hombre, lo creó a la imagen y semejanza de Dios, pero mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora avancemos un poco más. Vamos al libro de Éxodo. Veamos cómo está relacionado el Espíritu Santo con el fuego y con la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nosotros ahora sabemos dónde se encuentra la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene un trono como lo tiene el Padre, no tiene un trono como lo tiene el Hijo. El trono del Espíritu Santo está en la mente de los seres humanos y en la mente de los ángeles, especialmente de los seres humanos que temen a Jehová, que siguen siguen en obediencia, que buscan guardar la ley de Dios. Veamos lo que dice entonces en Éxodo 31, versículo, voy a leer desde el versículo 17 a 18, hablando de que Dios entrega a Moisés, le entrega la ley.
Dice, voy a leer desde el verso 16. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí, los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dijo, y dio a Moisés, presten atención al versículo 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió la ley en las tablas? El dedo de Dios, pero ¿cuál es el dedo de Dios? Veamos lo que dice entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. ¿Cuál es el dedo de Dios que escribió las tablas? ¿No? Que escribió la ley en las tablas, perdón. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Pero si yo, por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios, ojo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y a través de quién echaba demonios Jesucristo? Era a través del Espíritu Santo. ¿Por qué hacía sanidades? ¿Cómo se efectuaban las sanidades de Cristo? Mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos a ver otra cita. Ezequiel capítulo 8, versículos 1 al 3. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8. En el 6º año, en el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Ahora, ¿esta mano es física? Recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, donde todavía Cristo no se ha hecho, no se ha encarnado. Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 2. Miré, he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo era fuego. Recuerden que el Espíritu Santo está relacionado con el fuego y la luz. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Y el aspecto de bronce refulgente. Y el verso 3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las cedejas de mi cabeza y el Espíritu. ¿Quién es este que le alzó? El Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo que provoca celos a Dios. ¿Cómo lo describe Ezequiel? Con el fuego. Y este fuego, esta mano que le lleva a Ezequiel, dice, el Espíritu me llevó entre el cielo y la tierra. Entonces estamos bien. Ahora vamos al versículo 10 a una cita. Más adelante vamos ahora al Nuevo Testamento. Y hemos visto aquí 3 pasajes del Antiguo Testamento, donde primeramente la ley de Dios es escrita con el dedo. Y hemos visto que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dice, yo si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces quiere decir que echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Y esto ratifica Ezequiel cuando dice que me tomó de las cedejas de mi cabeza y me llevó.
el Espíritu me llevó, le fue transportado. Más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver que a Felipe también el Espíritu Santo se lo lleva, lo arrebata. ¿Ya? Eso vamos a ver en el Nuevo Testamento ya mismo. Pero vamos ahora quiero llevarles al Evangelio de Mateo capítulo 1. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 1. Y no creo que nosotros no creamos esto que dice aquí. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 dice. El contexto dice, un ángel se le aparece a José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que el ángel le anunció que nacería? Y esto está más atrásito nomás, ¿no? Esto está a ver, vamos, en el Evangelio de Lucas está más, vamos al Evangelio de Lucas un momentito. Cómo el ángel se le aparece y le anuncia que nacería el Hijo de Dios en su vientre. Y ella se admira y dice, bueno, ¿y cómo es esto si yo no he tenido todavía, no he conocido a varón? Aunque estaba ya comprometida, pero ella le dice, yo no he conocido varón, ¿cómo es esto? A ver. Vamos, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. Voy a leer hasta el 32, hasta el 33. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel le fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hay otro problema aquí. Yo he escuchado a muchas personas que siguen el judaísmo, que no siguen la Biblia como nosotros la tenemos, sino solamente siguen el Corán, decir que la palabra Jesús representa caballo. Hermanos, tengamos cuidado cuando escuchemos esto. Es el nombre que le da el ángel a María. ¿Por qué? ¿Por qué le pone este nombre? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le pone ese nombre. Sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará su trono, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos entonces quién engendra a Jesús en el vientre de María. Es el Espíritu Santo. Y negar esta realidad es mejor cerrar la Biblia y no creer en nada. Negar esto, como les digo, es no creer en nada. Mejor cerrar la Biblia y no decir nada. Yo creo que un ateo tiene más esperanza que el que niega esto. Terrible. Engendró el Espíritu Santo al Hijo de Dios en el vientre de María. El mismo José. Miren lo que dice el texto, el versículo 19 del capítulo 1 de Mateo. Vamos a Mateo nuevamente. Capítulo 1, verso 19. El mismo José no creía esto.
Y créanme que José, si el ángel no le revela, José iba a dejarle a María. Miren lo que dice el verso 19. José, su marido, como era un hombre justo y no quería denunciarla como adúltera a María porque le hubieran apedreado si él la denunciaba, la quiso dejar secretamente. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Y pensando en esto, o sea, José pensaba dejarle a María secretamente, irse lejos y no denunciarla, porque únicamente el pueblo esperaba la denuncia de José y ahí le apedreaban a María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es obra del Espíritu Santo. ¿Podemos entender esto? Queridos hermanos, la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo, no tiene explicación. ¿Alguien me puede explicar? ¿Algún ginecólogo, el médico más famoso del mundo, me puede explicar cómo fue que se engendró? ¿Cómo fue que esto pasó? Nadie. Porque la obra del Señor, hermanos, no se acepta por ver ni por tener una explicación. No hay explicación para la obra del Señor. Hay que aceptarlo por fe. Y si usted acepta por fe esto, es bienaventurado, hermano. El que no acepta esto por fe, permítanme decirles que estamos mal. Ahí está mal. Tenemos que creer, porque aquí dice, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. ¿Qué más evidencia? Y ahí está el texto del verso 21, dice, y ella dará a luz un hijo. ¿Y cuál es el nombre? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le llama Jesús? ¿Por qué tiene que llamarse ese nombre? Porque él salvará a su pueblo de su pecado. O sea que la palabra de Cristo, la palabra Jesús, dicho sea de paso, significa Salvador. Bien, vamos más adelante ahora. Como le dije, ahora vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos aquí un acontecimiento, ¿no? Dice, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, era una fiesta, ¿no? El Pentecostés eran 50 días después de la Pascua, después de ofrecer la gavilla, se ofrecía en la Pascua la gavilla y después se contaban 50 días, por eso se llama Pentecostés, porque se cuenta 50, Pente quiere decir 5. Entonces se contaba 50 días después de la Pascua, después de ofrecer la gavilla. Entonces esta fiesta que se celebraba en el tiempo de los judíos era el anuncio, y no tengo aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, lamentablemente no lo tengo aquí. Dice que cuando Cristo entró al lugar santo como nuestro abogado, fue derramado el Espíritu Santo como señal de que Cristo entraba al lugar santo, en el santuario celestial, y comenzó una obra de juicio allí. Bien, veamos lo que dice entonces lo que sucedió acá en la tierra. Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora presten atención al verso 3. ¿Cómo es que se manifestó el Espíritu? Entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Recuerden que el Espíritu Santo es fuego. Está relacionado con el fuego y la luz. Sigue diciendo, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y sabe cuántas personas habían allí en el aposento alto en el día del Pentecostés? Dice que habían 120. Y se asentaron sobre cada uno de ellos, o sea, sobre los 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es otro problema.
El hablar en lenguas hoy en día es un balbuceo que no se entiende. Si nadie entiende, nadie puede interpretar, pero si nos damos cuenta qué significa hablar en lenguas, el versículo 8 dice, el versículo 8 y 9 del mismo libro, vamos más adelante, dice, voy a leer, verso 7, y estando atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque Pedro se puso en pie a predicar y los demás discípulos también comenzaron a predicar. ¿Y cuál era la prédica de ellos? A este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto está en el verso 36, 37 del mismo capítulo 2. Entonces dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y vamos a ver cuántas lenguas había. Vayan contando. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, Frígida y Panfilia, Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como pues yo acabo de contar 14 idiomas que hablaron el pueblo de Dios. En este caso, ¿recuerdan cuando el mismo Espíritu Santo confundió las lenguas en Babilonia, en la Torre de Babel? Y la única forma de solucionar este problema que habían tantas lenguas, porque Dios creó las lenguas para confundirlos, para esparcirlos en la Torre de Babel. Ahora Él soluciona este problema enviando el Espíritu Santo a sus discípulos para que hablen en todas las lenguas, que los judíos moraban lejos, moraban en Frígida, en Egipto, en Lidia, más allá de Cirene, incluso había judíos romanos, ¿no? Había de todos lados del Imperio Romano, estaban los judíos reunidos en esa fiesta del Pentecostés, y Pedro y los demás discípulos hablaron estas lenguas. Dice, ¿cómo pueden hablar en nuestras lenguas que hemos nacido? O sea, no están hablando aquí lenguas que no se entienden, están hablando las lenguas que se hablaban en aquel entonces, pero esto lo hizo el Espíritu Santo. Veamos otro hecho un poquito más adelante, ¿no? Vamos un poquito más adelante, ahora vamos a la narración de que les dije yo, que Felipe, pues, Felipe fue escogido como uno de los diáconos que había, ¿no? Vamos a leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante, ¿no? Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Miren aquí, vamos a ver aquí lo que sucede. Un ángel del Señor, aquí es un ángel que baja, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar en la fiesta. Esto era en la fiesta del Pentecostés mismo que sucedió. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Miren que el ángel solamente le dio la orden, baja al camino. Pero ya es ahora el Espíritu el que le dice a Felipe, súbete al carro. Acudiendo Felipe, leyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53, ¿no? Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los trasquiladores,
no abrió su boca, etcétera, etcétera. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la podrá contar? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, pregunta a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, o sea, desde el acontecimiento de lo que estaba leyendo el eunuco, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, seguían viajando, llegaron a un cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, presten atención a este versículo, cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó con Felipe? Lo desapareció el Espíritu Santo, se lo llevó a otro lado y el eunuco siguió su camino. Y Felipe ahora se encuentra en Azoto, pasando por ahí anunciaba el evangelio, sigue la narración, ¿no? Felipe ahora va a otro lugar. Pero ¿quién lo lleva? ¿Quién lo transporta? El Espíritu Santo. ¿Quién lo transportó a Ezequiel a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué dice ahí? La mano del Señor me cogió y fue el Espíritu Santo quien los llevó. Así que mis hermanos, no podemos explicar cómo actúa, cómo obra, pero esto es una realidad. La Biblia declara que el Espíritu Santo habló a través de los profetas, inspiró a los profetas. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo. Se manifestó a los discípulos y pudieron predicar el evangelio. Fueron transportados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Negar esto sería algo absurdo. Y me estaba saltando algo del Antiguo Testamento, permítame. Cuando Moisés erigió el tabernáculo, y este texto me encanta. Cuando Moisés erige el tabernáculo en el desierto, entre los muebles del santuario en el lugar santo, hay un mueble que se llama el altar del incienso. Y el altar del incienso, dice el espíritu de profecía, y esto está en Patriarcas y Profetas, y vamos a ver el capítulo, les voy a dar el capítulo 30. En el capítulo 30 del libro Patriarcas y Profetas, hablando del tabernáculo y sus servicios, cuando habla del altar del incienso, miren lo que dice. Voy a leer desde la página 359. ¿Ok? Desde la página 359. Dice así. En el primer departamento o lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelabro o la lámpara y el altar del incienso. Estos tres muebles permanecían dentro del lugar santo. Ahora, las lámparas tenían que ser encendidas. El altar del incienso tenía que tener fuego. Veamos lo que dice. Así como su cornisa decorada estaban revestidas de oro puro, sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelero de 7 brazos, porque al norte está la mesa de los panes, ¿no? Y esto también es importante saber por qué están distribuidos los muebles en esa posición. Al sur que está el candelabro y al norte, lógicamente, está la mesa de los panes.
Así como dice, a ver, ¿dónde me quedé? Así como la mesa del pan de la porción estaba al norte, así como su cornisa decorada estaban revestidas de oro puro, sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santo, los panes no se quitaban, debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelabro de 7 brazos, con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a los lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Exactamente, ahora vamos a ver aquí la descripción. Exactamente frente al velo que separaba del lugar santo, del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación y el gran día de la expiación era rociado con sangre. Ahora presten atención y esto quiero que subrayemos. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado día y noche. El santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Este fuego que Dios encendió en este altar no debía permitir que se extinguiera. Tenían que estar constantemente poniendo incienso para que se mantuviera encendido. Y con este fuego prendían las lámparas y mantenían el santuario alumbrado. Esto era continuamente todos los días. Ok, pero ustedes me dirán qué tiene que ver con nosotros. Bien, recuerden que el fuego lo encendió el Señor. No es un fuego del hombre. Y también leemos que cuando los sacerdotes, los hijos de Eli, entraron con un fuego extraño que no era el fuego de Dios, fueron consumidos por el fuego del Espíritu Santo, fueron muertos. Bueno, eso ya lo han leído ustedes. Pero quiero llevarles a la carta del apóstol Pablo, a la primera carta que escribe a los tesalonicenses. Miremos lo que dice ahí con respecto, vamos a poner en relación a lo que sucede en nuestra vida. Aquí dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Y es un texto muy pequeño. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. ¿Qué representaba ese fuego que Dios había encendido en el tabernáculo y les... ¿Recuerdan que en la antigüedad a los sacerdotes se les dijo que no permitieran que se apague el fuego del mueble que estaba ahí, el altar del incienso, ¿no? Debían mantener ese fuego porque Dios lo había encendido. ¿Y a quién representaba? Aquí el apóstol Pablo, haciendo referencia a eso, dice, no apaguéis al Espíritu. En nosotros también, Dios encendió el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. ¿Y qué nos recomienda? La palabra de Dios. No apaguéis al Espíritu. El verso 19 es del hermano, Primera Tesalonicenses 5, 19. No apagar al Espíritu Santo. Y miren ustedes qué interesante. No menospreciéis las profecías. Y para muchos las profecías no les gustan. Y poco a poco se les apaga el espíritu. Qué recomendación más increíble, ¿no?
Entonces, esto tiene relación a lo que pasaba en el santuario. Cuando Dios encendió el fuego en el mueble, en el altar del incienso, se les dijo a los sacerdotes que lo mantuvieran siempre encendido, no podían dejar que se apague, porque representaba en nosotros también al Espíritu Santo. Ahora quiero ir al libro de Mateo. Aquí hay un acontecimiento donde habla de 3 personajes. Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, hasta el 17 voy a leer. Mateo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Dice, pero Jesús pero Jesús le respondió, porque Juan no le quería bautizar a Cristo. Dice, tú vienes a mí y yo soy digno de ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió diciendo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces dejó de discutir y ya no le dijo más nada. Y Jesús, escuchen esto, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Eso quiere decir que le refundió en el agua. El bautismo bíblico es entrado en el agua, porque representa la muerte y resurrección. La muerte del viejo hombre y resurrección es resurrección a una nueva vida. Ahora me dirán, pero Cristo no tuvo pecado. Claro que no tuvo pecado, sino que el bautismo de Cristo es imputado para todos aquellos que no pueden bautizarse. Reconocen a Cristo como su Salvador, pero puede que estén inválido en una silla de ruedas, no le pueden llevar al agua, pero una vez que él reconoce, es bautizado. El ladrón de la cruz no fue bautizado, pero se arrepintió y aceptó a Cristo. Entonces, él ya no tuvo tiempo de bautizarse. Recuerden que estaba muriendo. El bautismo de Cristo es imputado al ladrón. Pero bueno, eso no es el tema. Vamos a lo que... Entonces dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, Juan el Bautista distinguía esta señal, porque Dios le había dicho, a quien yo derramar el Espíritu, ese es. ¿Y cómo se dio cuenta Juan? Como una palomita descendió. Entonces, él es, el Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre este hombre. Él es, porque él ya lo declaró, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, presten atención al verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se están manifestando los 3. Cristo está subiendo del agua. El Espíritu Santo desciende y le unge, porque es ungido en ese momento por el Espíritu Santo. Ya vamos a leer eso en Isaías 61. Él es ungido con el Espíritu Santo. Pero ¿quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Qué hacen él? ¿No? Al mismo tiempo hay una voz en los cielos que se abren los cielos y le habla. Y este es mi Hijo amado. Está hablándole el Padre. Ahora, vamos un momentito a Isaías 61. En el libro de Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Bueno, es todo el capítulo, ¿no? Pero yo voy a leer solamente los 3 primeros versículos. Dice así, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Cuándo fue ungido Cristo con el Espíritu Santo? En su bautismo. Ustedes me dirán, y bueno, ¿que no tenía el Espíritu Santo todo el tiempo Cristo? Sí, él dependía del Espíritu Santo para comunicarse con su Padre, porque eso es lo que hace, ya vamos a ver más adelante, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero aquí lo que estamos viendo es que el Señor es ungido para comenzar su ministerio terrenal como Cordero inmolado, como el Cordero, como el que se presenta en reemplazo del ser humano para obedecer la ley como un hombre, ¿no? Y para entregar su vida por el pecador. Entonces, es ungido para eso. Vamos a ver esto. Entonces dice el texto, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, o sea, de su iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para suya. Si el Señor Jesucristo, para empezar este ministerio, necesitó el Espíritu Santo para hacer esta obra. Recuerden que todo lo que hacía Cristo lo hacía a través del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es este Espíritu Santo? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Vamos a Isaías capítulo 11. En el capítulo 11 de Isaías, en el versículo 1 y 2 dice, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en este caso en Jesucristo? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerden que Isaí era padre de David. Y Cristo viene de la descendencia de David, ¿no? Un vástago retornará de sus raíces. Y dice así, sobre él reposará, ¿qué cosa? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor a Jehová. Y le dará a entender diligente en el, y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de tus ojos, ni arguirá porque oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, e irá a la tierra con la vara de su boca. Con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicia el cinto de sus lomos y la felicidad ceñido de su cintura. Miren, aquí hay algo que tenemos que resaltar. Cuando es ungido el Señor Jesucristo en su bautismo con el Espíritu Santo, es igualito a lo que pasó en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios lo hizo al hombre a imagen y semejanza de él, porque el Espíritu de Dios reposaba en el hombre. Así también Cristo, cuando es ungido, ahora tiene, se puede decir, toda la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Para poder entrar en su ministerio terrenal, entrar en la lucha con el enemigo. Entonces, de esta forma, que el Espíritu Santo puede obrar en el que es ungido. Ahora, ¿sucede eso con nosotros también? ¿Será que sucede? Vamos a abrir el libro de Gálatas. Veamos si sucede lo mismo. El libro de Gálatas dice, Gálatas capítulo 5, y este texto creo que es muy conocido por todos, ¿no? Versículo 22, Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué usted ama? ¿Por qué usted ama? ¿Por qué perdona? Es porque el Espíritu de Dios está en su mente, hermano. ¿Por qué tiene gozo? Porque el Espíritu de Dios está en su mente. ¿Por qué tiene paz? ¿Por qué tiene paciencia? ¿Por qué tiene benignidad y bondad, fe? ¿Por qué tiene mansedumbre? ¿Por qué puede tener dominio propio? Porque es el Espíritu Santo que le ha ungido a usted y a mí. Así como le ungió el Señor a su Hijo mediante el Espíritu Santo para hacer la obra para caminar en este valle, para poder enfrentarse al enemigo y vencerlo. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, era un ser humano como nosotros, débil, sujeto a la tentación también, pero a través del Espíritu Santo él pudo lograr que el plan de redención se cumpliera, y él lo hizo. Y ahora a nosotros también nos da lo mismo. El Espíritu Santo que nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y contra estas cosas, pues la ley ya no nos hace daño. ¿Por qué?
si somos guiados por el Espíritu Santo. Eso dice Romanos capítulo 8. Vamos un momentito ahí a Romanos capítulo 8. Miren lo que dice. Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo estar en Cristo si Cristo está en el santuario celestial? Jesucristo dijo en San Juan 14, yo les enviaré el otro consolador, el Padre enviará el consolador. Entonces el Espíritu Santo es mi consolador. El Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que me da el poder de vencer. No, si no lo puedo hacer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, vean el verso 6. Vamos al verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Como yo tengo vida y paz por la obra del Espíritu Santo. Y otro texto ahí mismo, Romanos capítulo 8, verso. Vamos al versículo 26. El versículo 26 me dice así, hablando de la obra del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cualquiera que niegue que es la tercera persona de la deidad, este texto nos está demostrando que la obra que hace el Espíritu Santo hace lo mismo que hace el Señor Jesucristo en el santuario celestial. Y quiero terminar, mis hermanos. Esto hay muchísimo, sino que no quiero alargar mucho el tema, pero quiero terminar con un capítulo del Desierto de las Gentes en la página 625. Voy a leer, hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, que les dijo a sus discípulos que no se afligieran. Y está eso en el capítulo, déjenme ver, eso está en el capítulo, no se angustien, dicen, capítulo 73 del libro Desierto de las Gentes. En este capítulo, y les recomiendo este capítulo completo del libro Desierto de las Gentes. Muy interesante, cómo Jesucristo, al decir a sus discípulos, no se angustien, les habla de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Pero hermanos, los discípulos no entendieron a Cristo hasta cuando no vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y les dio a entender este misterio de la redención, este misterio de la salvación. Para ellos no entendieron. Y dice, en el capítulo 73 dice, no se angustien, ahí dice, no se turbe vuestro corazón. Vamos a la página 625, dice, al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta la forma como el Espíritu Santo trabaja. Eso es importante que nosotros entendamos. Al describir la obra del Espíritu Santo, ahí está. A ver, regresémonos un poco. Al describir la obra, ahí. Bien, parece que está subrayado ese capítulo ahí. Al describir a sus discípulos la obra interior, ¿dónde se mueve el Espíritu Santo? Es un espíritu, se mueve en la mente, en el ser humano, en la mente, en el corazón. Ahí está, ahí obra. Jesús trató, dice, Jesús trató de inspirarlos con el gozo de la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por causa de la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Ahora, presten atención aquí. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podían solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Es el más elevado de los dones. O sea que la obra de Cristo sin la obra del Espíritu Santo no tenía validez, hermano.
Ustedes me estarán diciendo que digo una herejía. No, no son mis palabras. Veamos. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. ¿Qué significa regenerar? Significa cambiar, significa modificar, significa recuperar algo que se perdió. Agente regenerador. Eso es el Espíritu Santo. Y sin esto, escuchen esto, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Nos damos cuenta entonces que tan importante es la obra del Espíritu Santo en el ministerio, en el plan de redención. Por eso Jesucristo dijo que todo pecado a los hombres les será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado nunca. Qué terrible. Por eso tenemos que tener cuidado de no negar al Espíritu Santo. Cuidado, vayamos a caer en el pecado imperdonable. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Y la sumisión, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Ya, si no creemos esto, como les dije al principio, cerremos. Cerremos el espíritu de profecía y la Biblia. No estoy hablando yo, aquí lo dice. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. ¿Ah? Quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu, sigue diciendo, es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo en el Calvario y en su vida terrenal. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. Nos toca a nosotros. El creyente, y qué maravilloso esto, hermano. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Vuelve a ser como fue Adán. Vuelve a tener la vestimenta de luz. Cuando el ser humano llega a ser partícipe de la naturaleza divina, vuelve a ser como Adán al principio, cuando fue creado. Sigue diciendo, Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Y sigue diciendo, acerca del espíritu, Jesús dijo, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre por medio de la demostración de su amor. Así, el Espíritu iba a glorificar a Cristo por medio de la revelación de su gracia al mundo. Presten atención a esto. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo vuelve a ser como Adán? ¿Cómo puede ser como Adán otra vez? El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Cuando el Espíritu de verdad venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De estas tres cosas convence el Espíritu Santo. Si no lo convence a usted de pecado, no hay arrepentimiento. Si no le convence de justicia, no hay santificación. Si no le convence de juicio, no entra al santuario. De esto le convence el Espíritu Santo. Entonces dice, la predicación de la palabra será inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. Queridos hermanos, con toda esta evidencia, no podemos negar la obra de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el trono? ¿Recuerdan dónde está el trono? Página 132 del libro de Seattle, decía,
que en la mente de todos los seres creados que temen a Dios, de los ángeles que no cayeron y del pueblo, es la morada del Espíritu Santo. El trono del Espíritu Santo está en la mente. Por eso es que el apóstol, y déjenme terminar con otro texto más, ya que se nos ofreció. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos un momentito allí. Este texto también es muy interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo relata que nosotros debemos cuidar este templo porque somos morada del Espíritu Santo, y creo que para nadie es desconocido este pasaje. Entonces dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿o ignoráis? 1 Corintios capítulo, versículo 19 y 20. Dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque fue creado Adán a la imagen y semejanza divina, porque el Espíritu Santo estaba en Adán antes de pecar. Cuando peca, se le quita el manto de luz, pero Dios en su misericordia hace un sacrificio, se ofrece el primer sacrificio y se le devuelve el Espíritu Santo a Adán para que se arrepienta. Dice entonces, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿En dónde está el templo? ¿En dónde está el trono del Espíritu Santo? Ahí está diciendo que mora en vosotros. Ahí está el templo, ahí está el trono de él. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos hermanos, esperemos que hay un texto que habla en el libro Hechos de los Apóstoles, me parece, hablando del Espíritu Santo. Hay un capítulo completo acerca de la obra del Espíritu Santo. Lamentablemente no lo tengo aquí. Pero al final de ese capítulo dice que escuchen esto, que tratar de analizar quién es el Espíritu Santo, el silencio es oro. Es mejor no decir nada. Si no entendemos lo que está revelado, ¿cómo podemos entender lo que Dios no nos ha revelado? Como les decían antes, ¿cómo podemos entender que el Espíritu Santo engendró a Jesucristo en el vientre de María? Nadie puede explicar eso, nadie puede entender eso. Solamente hay que aceptar por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado también. Así que, queridos hermanos, espero pues que este tema haya sido completamente de poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Recuerden que hay tres personas en la deidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y un texto que se me olvidó, Mateo 28, 18 al 20 dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas y que les bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todas partes de la Biblia habla de los tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se nos ha quedado muchos textos. Mateo 17, por ejemplo, el monte de la transfiguración, cuando Cristo sube al monte y es transfigurado, ¿no? El Padre le habla. Pero bueno, ahí no le podemos identificar al Espíritu Santo, pero el Padre le está hablando a Jesús. Ahí está el Padre hablándole. Y entonces, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Hay que escudriñar la palabra de Dios con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia. Él es el que nos da la oportunidad de poder entender. Porque Jesucristo dijo: Él tomará de lo mío y los hará saber. Así que, si queremos saber, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén.